Canal 28, Telecanal 28. Y nosotros hoy pues hemos tenido temas bien importantes en esta tarde. En este bloque pues nosotros vamos a hablar con el mayor general, doctor Miguel Ángel Cordero, sobre una interrogante que él va a poder desglosar, pues hay muchas dudas, muchas conjeturas, muchos mitos en relación a República Dominicana y Haití. Y se abre este bloque con una pregunta. Doctor Miguel Ángel Cordero, ¿es posible la fusión de República Dominicana con Haití? Fíjate, existen diversas opiniones que en ocasiones están desconectadas de lo que es el quehacer académico, del quehacer investigativo, y son más bien predicciones que son apocalípticas, porque no tienen su sustento en lo que se llama la base científica. Ahora, desde la óptica de la geopolítica, sí podríamos nosotros augurar y pronosticar lo que pasó, lo que está pasando y lo que podría suceder, a través de que, en primer lugar, el conocimiento de la historia. Y por ello la historia es una base fundamental de lo que son las ciencias geopolíticas. Alguna persona, algunos alumnos que he tenido en las aulas me dicen: profesor, ¿por qué usted no habla en los programas sobre un tema que usted conoce, que usted maneja, cuando hay tantas personas haciendo predicciones con relación a eso? No he querido abordar ese tema públicamente, no sacarlo de las aulas. En televisión el espacio es muy corto para uno referirse a un tema tan álgido y que hay que abarcar tantos elementos como son los elementos del poder nacional. Doctor, pero vamos a hacer aquí un pare. Podemos hacerlo en 3 fases. Para contestar esta pregunta, si necesitamos 3 bloques, lo vamos a hacer. Vamos a agotar este primer bloque con la primera parte de contestar esa pregunta, pero, si es la parte histórica. No, claro, vamos a sintetizar lo más posible para dejar esa espinita clavada y luego seguir abordando este tema que es tan álgido, tan preocupante y que ha sido manejado de una manera muy alegre. En primer lugar, las fusiones, para darse una fusión, antes de darse una fusión se produce lo que se conoce en geopolítica como un proceso de amalgamación. El proceso de amalgamación, como su nombre lo dice, es una interacción comunitaria entre culturas diferentes que llega a un momento que se confunde quién es quién en ese proceso de amalgamación. No se distingue, en el caso de la República Dominicana y Haití, quién es dominicano y quién es de origen haitiano. Es decir, después del 2010, del terremoto del 2010, en Haití, hubo una cercanía, se fue dando un proceso de interacción cultural, precisamente más a nivel fronterizo y luego a nivel de las ciudades, porque a nivel de la frontera tú te vas a Dajabón, a Jimaní, y tú ves que comen en el mismo patio, nacionales haitianos y dominicanos. Se da un proceso de amalgamación a nivel fronterizo, pero no a nivel regional, no a nivel de las ciudades, sino a nivel fronterizo. Ahora, cuando ese proceso de amalgamación, que ya existe el compadrazgo entre un nacional haitiano y un dominicano, donde ya la cultura, ya el dominicano baila y asume el gagá como parte de su cultura, de su idiosincrasia, pues hay una confusión, quién es quién, de qué lado estoy, pero ese proceso no se está viviendo todavía. Hablamos de que hay potencias que propician una fusión política. Es difícil, porque para hablar de una fusión política debe pasarse primero, acorde a las leyes de la geopolítica, por un proceso de amalgamación, para hacer menos traumático el proceso de fusión al que se refiere.
¿Por qué? Porque ningún nacional está llamado a dejar, como dice el refrán, de golpe y porrazo, su identidad nacional para mezclarla con otra. Desertar de sus valores para asumir otros valores. La cultura haitiana es una cultura muy fuerte. Llegan aquí a la República Dominicana y siguen con sus mismas costumbres, sus mismas tradiciones, diferentes al dominicano cuando se va a España. Ya tú ves que con 2 meses están hablando español. Cuando se va a Puerto Rico, 1 mes, vienen hablando boricua y así por el estilo. Es decir, hay que analizar primero la historia. El contexto histórico nos dice que han habido bastantes contiendas bélicas, luchas por evitar la dominación de la parte oriental sobre la parte occidental. La guerra de la independencia, las batallas que se libraron pro independencia y posteriormente los procesos de restauración contra España dieron al traste con que la identidad nacional es demasiado fuerte y se fue fortaleciendo en esos procesos en virtud de que ya hay un concepto de identidad, una asimilación de qué soy y qué es lo que quiero ser. Entonces, el aspecto histórico tenemos que analizar el aspecto histórico lo primero. El aspecto social, sabemos que las diferencias culturales, las diferencias de idioma, que es lo que va a concretar lo que se llama la idiosincrasia de un ciudadano, es totalmente disímil. Por más que una potencia extranjera quiera imponer, obligar a través del factor político, una fusión, es difícil. Lo primero que se debe dar es un proceso de amalgamación, algo que no se ha dado más que en un 5 o un 10% y más bien a nivel de la frontera. Doctor, cuando usted habla del análisis histórico, pienso que en la actualidad, y no quisiera pues ya ni siquiera decir si la respuesta está dada o no, ese análisis histórico, un análisis, una historia sangrienta de batallas, cuando no se había dado a nivel mundial el desarrollo que tenemos en la actualidad, que quizás hubiese podido ser más simple. Esa amalgamación, había menos población, o sea, la demografía no había crecido tanto, la región demográfica, las diferencias tampoco habían crecido tanto, puesto que antes había un país, o sea, que podía pues tener algún tipo de hegemonía sobre el otro y no se logró. ¿Cómo es posible que ahora se esté dando tanto, de manera festinando tanto e incluso acusando y hablando de que hay organizaciones internacionales que pudieran osar una intromisión entre dos países con idiosincrasia totalmente distintas para proponer, propiciar, promover, publicar un nombre de fusión? Incluso hay preocupación sobre este tema. Fíjate lo siguiente, la preocupación no es desde ahora. Si tú analizas la época en la que se escribió el Masacre se cruza a pie, fue precisamente en los años de 1937, en el periodo de Rafael Leonidas Trujillo, un dictador, pero que tuvo conciencia precisamente de que la frontera era un órgano viviente. Y por eso en esa época él diseñó un plan sobre fronteras vivientes. Y los militares precisamente, que estaban de servicio allí en la frontera, le dio espacios territoriales, le dio unas 15, 20 hectáreas de tierra, le
dio animales para que para que criaran, productos para que cultivaran, su familia las mudaron para allá. Es decir, solamente se cuida lo que se tiene como una propiedad. Tú cuidas un vehículo porque te costó dinero, cuidas un espacio terrestre porque sabes y tienes un título y tienes que cuidarlo porque ahí está tu futuro. Entonces a veces nosotros vemos el diseño de algunos llamados dominicanos que se le importa sobre el espacio en el que nacieron y festinan y procuran, pero debemos saber lo siguiente, que las mismas leyes geopolíticas, por ejemplo, los procesos migratorios, que no es solamente en República Dominicana, es a nivel mundial y se dan por leyes geopolíticas, entre ellas la primera, ley de áreas valiosas. Esa ley de áreas valiosas dice que las palomas solo vuelan donde hay pan. Las migraciones no son de oriente a occidente, sino todo lo contrario. El mapa, por favor, Master. Vamos a ver el mapa. Tenemos un mapa en Qt, a ver si tenemos, si producción, aquí está. Vemos esas migraciones que se dan de la parte amarilla hacia la parte marrón. Es decir, desde Haití a República Dominicana. ¿Pero por qué? La misma complejidad geográfica dice que la parte amarilla tiene menos afluentes hídricos, tiene menos ríos, y si tiene menos ríos indica que tiene menos vegetación y es menos cultivable, diferente a la parte marrón de la República Dominicana, que tiene ríos por donde quiera. Eso indica que es un espacio eminentemente agrícola, es un espacio que tiene un territorio que es más rico, es más vivible, diferente a la parte occidental. ¿Quiénes han labrado ese espacio y quiénes se han preocupado? Ahí vamos a hablar de lo que es la cultura de las sociedades. La población de la República de Haití es una población que comprende más de 15 etnias diferentes y al ser diferentes no logran ponerse de acuerdo porque tienen orígenes diferentes. Es la gran diferencia, ellos mismos no se entienden. Diferente a la parte dominicana que tienen un origen similar, un origen europeo, un origen cuasi africano, es decir, pero ya más compacto como nación. En ese sentido, nosotros tenemos que entender y que comprender que la ley de áreas valiosas es el motivo fundamental por el cual se suceden las migraciones, y eso no solo sucede en República Dominicana. Desde el origen de la humanidad, esas migraciones a lo que fue la antigua Mesopotamia, tierra comprendida entre el Tigre y el Éufrates, que fueron las tierras más irrigadas y donde se dio inicio a la agricultura, tuvieron mucha demanda y muchas migraciones. Solo tenemos que poner un ejemplo en la Yugoslavia de Tito, esos conflictos entre serbios y kosovares, no se pudieron ligar, tuvieron que mantenerse distantes entre los albaneses, que son los mismos kosovares, y los serbios. Hubo una separación territorial. Ahora, ¿corre República Dominicana ese peligro de que mañana tenga que ceder territorio como lo ha hecho históricamente a través de los llamados enclaves étnicos y posteriormente enclaves territoriales? Eso sí no es un vaticinio, eso es una realidad. Pero quien debe preocuparse por eso no son las autoridades solamente, los gobernantes. No, cada uno de los ciudadanos debe cuidar lo que entiende que le pertenece, porque si no le pertenece a él o a ella, le pertenece a sus hijos. ¿Qué herencia usted le va a dejar a sus hijos? Si no la pelea desde ahora, poniendo las reglas claras en casa. ¿Cuál es el futuro de la nación dominicana? Pero sobre todo, ¿cuál es el futuro del Estado dominicano?
¿Cuál es el futuro? ¿Bailará la misma música que sus vecinos? Eso es lo que usted pretende que le siga a esa ficción jurídica llamada Estado. Verse en el espejo del vecino. Pues, si no pretende, si no quiere que sea ahí, empiece desde hoy a amar ese terruño llamado patria, que como dijera don Pedro Mil, quien me tocó el privilegio de tratar y conocer, hay un país en el mundo. Si usted, quiéralo o no lo quiera, no piense en usted ni en los nacionales, piense en sus hijos. ¿Qué herencia usted desea para sus hijos? Y estar consciente que desde una óptica geopolítica, los factores políticos que se vayan a dar para una posible fusión tienen que estar intermediados por los factores sociales. Si no hay una integración social de amalgamación para homogenizar y limar las asperezas culturales, no puede haber una fusión que es un elemento político. La fusión es una intención política que sea impuesta desde fuera, que desde adentro se estén elaborando estrategias y aldices para propiciarlo bajo cualquier intención o condición de generar prebenda. Sí, hay estrategias que pueden ser de Estado, que están subvencionadas por organismos internacionales bajo el auspicio de poderes externos, foráneos, con la intención de ir creando las bases políticas a nivel de la estructura del Estado para conseguir posteriormente una fusión que es difícil, yo digo imposible que se dé si no se da una coordinación a nivel de la estructura social, que haya una compactación, una homogeneización de lo que son las culturas, para que no haya un choque de sazón, lo que es a nivel político. Estas fueron las reflexiones del doctor Miguel Ángel Cordero, y sea usted el juez, ¿verdad? Sea usted el jurado en este caso. Claro, les dejamos entonces a nuestros amigos televidentes que hagan sus comentarios en el comentario en nuestro canal. ¿Qué usted opina con relación a este tema? Vamos a escuchar su comentario y le vamos a responder. Que se abra un foro en nuestro canal de YouTube en Aportando RD. Vamos a colgar este tema en varias horas. Dentro de pocas horas estará colgado, y usted e incluso, no importa si son de la República Dominicana o dominicanos que viven en el exterior o extranjeros, ¿qué ustedes piensan? ¿Es posible la fusión de República Dominicana y Haití? Señores, será hasta la próxima, vamos a despedir. Pero tú sabes lo siguiente, antes de irnos a casa, sí, que este es un tema que a mí me han llamado más extranjeros que dominicanos, preocupados por lo que está pasando aquí. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué piensan hacer? Porque la Le Pen en Francia... defender la patria. Defiende lo que es la soberanía. Y nosotros que estamos viviendo aquí, no defendemos lo que a nosotros nos corresponde. Defender con uña y diente, sin pelear, sin nada de eso, sino fundamentado en lo que son los principios de la soberanía y la institucionalidad, salvaguardando nuestros intereses nacionales. Usted sabrá, República Dominicana para los dominicanos. Será hasta la próxima, que estaremos en Aportando RD por Telecanal 28. Doctor. Buenas tardes para todo ese público. Gracias a ustedes. Síganos. Hasta la próxima.